acompañadas de su familia, con la presencia del médico, que cumplía un rol importante, no siempre en curar, sino un rol muy importante en el cuidar y en el acompañar, y no en librar esa suerte de batalla que tenemos ahora desde el modelo médico, como si estuviéramos lidiando todo el tiempo en contra de un enemigo. Participaban los niños, los vecinos, las personas vinculadas a la fe del enfermo, y se cumplían diferentes rituales. Con el paso de los años, y esto fue sumamente beneficioso para para todo el mundo, se generó un enorme impacto en la salud a nivel mundial, y el verdadero hito lo marcó el descubrimiento de los antibióticos y de las vacunas, que realmente fue lo que modificó la realidad de la salud y las perspectivas de vida de las personas. A mediados del siglo pasado hubo como una suerte de revolución en la ciencia y en la tecnología, que también impactó en los temas de salud. Se desarrollaron las terapias intensivas y hubo una explosión tecnológica, y comenzaron tratamientos antes impensados, como dar apoyo respiratorio a quienes no pudieran respirar por sí mismos, el tratamiento con diálisis, el desarrollo de drogas inmunosupresoras, la cirugía cardíaca, los trasplantes, y en la actualidad la investigación de tratamientos a nivel genético, por dar algunos de unos pocos ejemplos. A partir de este nuevo modelo de medicina ofrecida, y con la presión ejercida por la sociedad misma, pero también por la industria de los medicamentos, por los fabricantes de todo tipo de tecnología, cambia como el concepto de salud y se vincula a un modelo exitista y transforma la salud en un bien de consumo. Junto con estos cambios, se viene acentuando un modelo que venía del pasado de cómo era el rol del médico. El médico es un experto, y efectivamente debe serlo, lo que no está mal, porque tiene que ser un experto en sus conocimientos, pero ese rol de experto fue aceptado por las personas como de una manera muy mansa y muy pasiva. Y a partir de ese momento comienzan a surgir ciertas inquietudes y ciertas reflexiones, porque se comienzan a visualizar las consecuencias de ese enorme crecimiento tecnológico y de la ciencia. Comienzan a aparecer, por ejemplo, personas que salvaron la vida en su momento gracias a toda esa tecnología, pero que quedaron absolutamente desconectadas de la vida. O sea, era un cuerpo sostenido de manera artificial, pero que dejó de cumplir su rol vincular y su rol social, y sin la capacidad de tomar ningún tipo de decisiones en relación a la situación que estaba viviendo en ese momento. Entonces, a partir de todos estos nuevos hallazgos, como el costado negativo de este tan importante desarrollo tecnológico, comienzan a generarse reflexiones, y a partir de ellas, allá por el 1978 aproximadamente, aparece una nueva disciplina que es la bioética, y esta disciplina lo que busca es definir principios éticos vinculados al accionar de las intervenciones en el ámbito de la salud con las personas, porque aparecen cosas que antes no
no eran motivo de interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el límite en la investigación? Por dar respuesta a una de las tantas inquietudes que se generaron. Y entonces comienzan a regir los que son conocidos ahora, han tenido algún tipo de modificación, los principios de la bioética, que son 4. Son, el primero, hacer el bien, que es lo que siempre busca cualquier intervención, siempre hablando desde el rol de la salud. Primero, hacer el bien. Segundo, no dañar de manera intencional, o sea, primero el primum non nocere. Tercero, la autonomía, que es la capacidad que tienen las personas de ejercer, el derecho que tienen a ejercer toma de decisiones, pero después vamos a ver que para poder tomar esas decisiones hay que tener ciertas condiciones, como por ejemplo comprender la situación y recibir adecuadamente la información. Y el cuarto principio, que es el principio de justicia, que es más o menos, como para decirlo de manera simple, dar a cada uno lo que necesita, pero desde una mirada integral. Un principio de justicia sería, por ejemplo, la evaluación de decir, poner en la balanza una investigación que insuma un porcentaje muy importante de lo que hay para invertir en términos de salud, de una enfermedad sumamente rara que afecta a pocas personas y con accesibilidad económica, versus al dejar a una enorme población de niños sanos sin vacunar, por dar un ejemplo. Entonces, todo esto comienza, esta lucha, digamos, estos principios bioéticos hace que uno deba preguntarse hasta dónde este desarrollo tecnológico que se comienza a volcar de manera inapropiada, y se olvidan cuáles son los fines reales de la medicina, o sea, ¿para qué tiene que estar la medicina? Porque el cuidado de la salud se convierte en una lucha denodada para evitar un proceso biológico que se inicia y que muchas veces es imparable, y es un proceso biológico que hace que desviemos la mirada de donde verdaderamente tiene que estar. Estamos mirando lo biológico en lugar de mirar a la persona de manera integral, preservando la dignidad y la búsqueda de un sentido. Y es entonces como la medicina comienza a deshumanizarse, a fragmentarse, y se medicalizan inclusive situaciones de la vida que no deberían ser medicalizadas. Las personas con todo este desarrollo comienzan a morir en hospitales, y esto sigue sucediendo y cada vez es más acentuado, con sueros que no necesitan, con oxígeno que no cambia la historia de su enfermedad, con tratamientos, con estudios que de todas maneras no van a cambiar el curso de esa enfermedad y de ese proceso que ya está iniciado, y solos. La situación más trascendente, hay dos situaciones trascendentes en la vida de una persona, las verdaderamente más trascendentes desde la persona como ser individual, el nacer y el morir. Y entonces ese segundo hecho más trascendente después del nacer se desvirtúa, se arrincona al hombre, se le quita el protagonismo y el derecho a presidir y a decidir lo que es su propia muerte. Y entonces se da lo que todos hemos tenido alguna vez la experiencia de vivir, la muerte en soledad, con mucha tecnología, pero ojo, esa tecnología bien usada, bien aplicada, cuando hay posibilidades razonables de salvar la vida o de curar, debe estar disponible y debe ser utilizada. Lo que se cuestiona es
el uso desmedido y desproporcionado en relación a lo que uno puede recuperar, o en relación al decir cuánto más uno va a luchar en contra de lo que es algo normal, como el envejecimiento y el desarrollo de las enfermedades crónicas. Entonces, si decimos que nos estamos olvidando de los fines de la medicina, deberíamos preguntarnos cuáles son los fines de la medicina. Para esto hubo como un repensar cuál es el fin de la medicina, porque siempre la medicina estuvo ligada a la enfermedad. Y la enfermedad es una cosa y la percepción de bienestar o de malestar de la persona es otra absolutamente diferente. La medicina está innegablemente vinculada a la salud. Y estar enfermo es perder esa salud, pero muchas veces estar enfermo significa un hallazgo de un estudio y no necesariamente la persona siente el malestar. Y sucede al revés. La persona tiene dolencias que muchas veces no pueden explicarse por una enfermedad y la medicina no logra dar respuesta a eso que le está pasando a la persona. Y entonces una buena manera de pensar, digamos, por dónde debería comenzar la medicina es por quien recibe la medicina, es decir, con la persona. Y a partir de ello se reinterpretan lo que son los fines de la medicina, que parecían que siempre era salvar la vida y cuidar. Como si somos tan necios de pensar que tenemos el atributo de todo el tiempo ir en contra de este otro extremo de la vida, que es el final de la misma. Y entonces a partir de esto vuelven muchos bioeticistas a hacer una enorme, no una reunión, se reunieron durante 4 años hasta lograr ciertos acuerdos para esta redefinición de lo que es la medicina, y se logran en algunos puntos hacer como una serie de recomendaciones de decir cuáles deberían ser hoy los fines de la medicina, o tal vez cuáles debieron ser siempre y no estuvieron lo suficientemente bien identificados o visualizados. Primero, el de siempre, el clásico, prevenir las enfermedades. Este grupo incluye, además de prevenir las enfermedades, prevenir las lesiones, que en este momento son una verdadera epidemia, las lesiones por los accidentes, o como en realidad se denominan, incidentes, y promocionar y conservar la salud. Ese fin innegable y creo que no necesita más análisis. El segundo fin redefinido de la medicina, ¿saben cuál es? ¡Oh, sorpresa! Aliviar el dolor y el sufrimiento. Pero ojo, el dolor visto, o sea, diferenciando lo que es dolor de sufrimiento. El dolor es una respuesta desagradable a algo que puede ser explicado físicamente. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento puede estar provocado por el dolor no controlado, pero también puede haber un sufrimiento de otro tipo. Puede haber un sufrimiento de tipo espiritual, puede haber un sufrimiento por otro tipo de necesidad que no está cubierta solo con medicamentos, con tecnología y con atención médica. Pero acá me importa detenerme porque el alivio del dolor, así como es uno de los fines de la medicina, uno de los fines redefinidos de la medicina, es también un derecho humano. Y parecería ser que ese derecho no está lo suficientemente visualizado, porque con todo el desarrollo de medicamentos y de formas efectivas de aliviar
el dolor y el sufrimiento, muchas personas siguen al día de hoy transitando la vida con síntomas no controlados como dolor y sufrimiento, inclusive muriendo sin control de los mismos. El tercer fin es atender y curar los enfermos. Es indudable que el fin indiscutible de la medicina es curar. Pero ojo, dice, la atención y la curación de los enfermos y los cuidados a los incurables. Un poco como bajando de ese pedestal de la salud eterna y la respuesta a todo tipo de desvío de lo que es la normalidad biológica. Porque ¿qué ha pasado? En su entusiasmo por la cura de enfermos, la medicina desatiende la función humanitaria. Muchas veces, no se puede curar. De hecho, las personas llegan en un momento donde tal vez ni siquiera pueda llegar a diagnosticarse la enfermedad que padece. Pero no podemos olvidarnos de la función sanadora de la medicina desde un sentido más amplio, donde, por ejemplo, en poblaciones envejecidas, la enfermedad crónica es la causa más frecuente de dolor con sufrimiento y la muerte, donde el padecimiento, más allá de todo tipo de intervención médica que se adopte, los cuidados son los que deben convertirse en protagonistas. Y esta necesidad, hablo de población envejecida, por dar un ejemplo, pero esta realidad la viven las personas con diferentes discapacidades, personas jóvenes con SIDA, con secuela de diferentes accidentes. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora sobreviven muchas personas que hace años, sin el desarrollo de esta necesaria tecnología, hubieran muerto sin siquiera llegar a esta etapa. Y el cuarto fin de la medicina es, sin dudar, evitar una muerte prematura. Pero que cuando la muerte deba sobrevenir, buscar que ésta sea tranquila. La lucha contra la muerte es indudablemente un fin esencial de la medicina, pero debería mantenerse un sano conflicto con el deber que tenemos nosotros desde salud y la sociedad como poseedora de esos reclamos, de aceptar que hay un punto en el cual la muerte es el destino de todos los seres humanos. Y el tratamiento médico lo que deberá hacer es ofrecer la posibilidad de una muerte tranquila y no generar condiciones que amenacen esta posibilidad de morir de manera tranquila. Lamentablemente y con demasiada frecuencia, la medicina contemporánea considera la muerte como una enemiga suprema. La búsqueda de una muerte, porque a todos los pacientes de un médico van a morir de la misma forma que moriremos los médicos, debemos considerar como una prioridad crear condiciones que generen, que favorezcan la posibilidad de una muerte tranquila. Y ahí uno se pregunta, ¿qué es una muerte tranquila? Es una muerte en la cual el dolor y el sufrimiento sean aliviados y no se abandone a la persona, no se la descuide y se brinden cuidados tanto a la persona que va a fallecer por la lógica biológica y a quienes sobrevivan a esta persona querida que va a dejar este mundo. Entonces, el fin de la medicina en estos casos debería ser fomentar el bienestar, mantener la vida hasta donde sea posible y razonable, pero reconocer que debido a su lugar necesario en el ciclo de la vida humana, la muerte no debe ser
tratada como un enemigo. Es entonces cuando debemos comenzar a pensar ante esta nueva situación, este nuevo escenario de tanta tecnología, de tantas posibilidades, ¿qué rol nos compete a nosotros? Porque hemos, hasta no hace demasiado tiempo, permitido como sociedad que se ejerza un modelo que se denomina modelo paternalista de atención. ¿Qué es el modelo paternalista? El médico trata de hacernos el bien y de no provocarnos daño, pero decide de manera asimétrica qué es lo mejor o qué es lo más aconsejable para una persona. Y en realidad somos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros propios valores, a nuestras creencias, a nuestras perspectivas de qué es bueno o sano o aconsejable para nosotros, los que debemos tomar esa decisión. Y es a partir de eso, de esa, como ese empoderamiento de derechos, que comienzan a desarrollarse lo que son los derechos en la salud. Para que estos 4 principios que dijimos que son los principios bioéticos se comiencen a ejercer de manera real. Está bien que el médico nos haga el bien, que trate de no dañarnos, pero también como estas cosas es el ejercicio de lo que es la autonomía, la capacidad de decidir. Pero ojo, para decidir yo tengo que entender de qué se trata, tengo que tener la información suficiente, que la información suficiente no es firmar un papel donde me escriben en un lenguaje incomprensible lo que me están diciendo. Es tener acceso a la información de tal manera que yo la pueda procesar y pueda tomar sin presiones decisiones al respecto. Y voy a decir algo también importante, que así como hay un derecho a saber y a tener toda la información, también tenemos derecho a no recibir la información si por alguna razón sentimos que no estamos en condiciones de tener esa información. Y es entonces cuando pensamos qué hay en materia de derechos en relación a toda esta situación que estamos dando. Una enorme tecnología, posibilidades de hacer muchas intervenciones, no todas proporcionalmente adecuadas para el beneficio que vamos a recibir, y que nos quita la posibilidad de convertirnos en protagonistas, dueños de lo que son, de lo que es nuestra manera de vivir, porque esto no se trata de morir, esto se trata de vivir según nuestros propios valores hasta el último momento de nuestras vidas. ¿Hay derechos en salud? Los hay, e infinitos. Lo que pasa es que no son conocidos, y al no ser conocidos no son bien ejercidos. Los derechos en salud están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay 2 leyes en Argentina sancionadas, por suerte, a partir de toda una presión social generada a partir de casos emblemáticos que todos hemos alguna vez escuchado, situaciones de personas que durante años han permanecido con un estado vegetativo, recibiendo alimentación e hidratación en forma artificial, y convirtiendo la vida de la familia en un verdadero calvario, y con este cuerpo desconectado de lo que fue su vida de entorno, de su vida de relación. A partir de toda esta presión, como siempre suele suceder, como han sucedido con muchas otras leyes, se hicieron los debidos debates legislativos, y desde el 2009 hay una ley, la ley 26.529, que luego se modificó en el año 2012,
con la ley 26.742, que es la que se conoce como ley de muerte digna, pero que en realidad no es ley de muerte digna, sino que son leyes de derechos de los pacientes en relación con las instituciones de la salud, con la toma de decisiones de su propia salud y con los profesionales. Daría para hacer un año de Zoom, revisar cuál es el alcance real y cómo se aplican o cómo se pueden interpretar estas leyes. Básicamente hablan, por ejemplo, un capítulo de el derecho a saber, o sea, el consentimiento informado, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso, a un tratamiento, a un trato igualitario, el tener acceso a la historia clínica. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez de querer conseguir una copia de su historia clínica, de sus estudios, y tener que estar lidiando para conseguir como si fuera un favor que una institución o un profesional hace, cuando la historia es mía, es mi historia clínica, es mi historia en relación a un evento de salud? Bueno, todo eso está dentro de los derechos y como no lo sabemos, no lo sabemos reclamar. Dentro de ese enorme listado de derechos hay un capítulo que se llama el de las directivas anticipadas, que es a lo que me interesaba referirme y dar a conocer a partir, o por lo menos motivar el comenzar un proceso de reflexión a través de esto. Directivas anticipadas, testamento vital, hay varias formas, varios sinónimos, pero que quieren decir más o menos lo mismo. Que en la legislación argentina y en el nuevo Código Civil, luego de su modificación, está claramente contemplado que las personas podemos, y me gustaría decir debemos, tomar decisiones cuando todavía estamos sanos o cuando recién comienza una enfermedad, pero la idea es que estemos sanos, en pleno uso de nuestras facultades mentales, siendo mayores de edad. Si bien hay una objeción ahora con respecto al tema de cuán riguroso tiene que ser lo de la mayoría de edad, porque ustedes saben que ha cambiado la ley de acceso a la anticoncepción, a la posibilidad de dar el apellido a un hijo, de testar, o sea que también lo de la edad debería ser modificado, pero es un documento que entra dentro de los que se denominan actos de autoprotección. Yo decido y dejo idealmente ante un representante legal un testimonio escrito de todo aquello que quiero recibir y de lo que no quiero recibir en un futuro cuando no lo pueda decir. Por eso el título de esta charla, decidir para cuando no pueda decirlo. La pregunta es, en este documento escrito, ¿se pueden contemplar todas las situaciones que se den? Y la verdad es que no. Se pueden generar situaciones de duda. Para eso es importante que yo deje un representante que o diga cuál era mi voluntad o que me conozca lo suficientemente bien como para poder interpretar, cuando yo no pueda decirlo, cuál hubiera sido mi decisión y comunicársela al médico tratante. Y la pregunta es, y un poco surge en respuesta a una conversación privada también que tuvimos ayer con Viviana, pero que seguramente es una inquietud de muchos. ¿Qué pasa si yo dejo las directivas anticipadas, si mi familia las conoce y las defiende? ¿El médico hace lo que quiere? No. El médico, y esto está escrito en la ley,
debe cumplir con esas directivas anticipadas, que son, por ejemplo, el decir ante determinada situación, no quiero que me conecten a un respirador, o no quiero recibir tratamiento con diálisis, o si necesito pasar una terapia intensiva, no quiero hacerlo. Si me tienen que operar, ante tal circunstancia sí, ante tal circunstancia no, e inclusive pueden dejar escrito cuál es su postura en relación a recibir alimentación que no sea por vía natural. O sea, ustedes saben, lo habrán visto muchas veces, que llega un momento en el cual primero una persona no se puede alimentar, después se le pone una sonda nasogástrica, y la sonda nasogástrica después de un determinado tiempo no puede seguir puesta porque tiene complicaciones, y entonces se coloca una sonda a través de una perforación en la pared del abdomen. La pregunta ¿es eso vida? ¿Es según mis valores y mis propias creencias? ¿Esa es la vida que yo quiero para mí? Sin una vida de relación, recibiendo alimentación y hasta agua de manera artificial. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que el médico, excepto que sea una práctica de carácter eutanásico, o sea, que de manera deliberada busque provocar la muerte de la persona, el médico debe cumplir con esa directiva anticipada. Claro que para eso hay un montón de situaciones que primero deberían estar allanadas, como por ejemplo, que creo que la primera es el conocimiento, el poder de saber que esta ley está, el saber que esto lo puedo hacer valer, pero hay muchas barreras todavía para esto. La del conocimiento es una, la de la accesibilidad. La ley todavía dice que esto debe ser validado ante un escribano público o un juez de familia, ante dos testigos a los que no les correspondan serían las generales de la ley, que no tengan un interés expreso tanto en que se produzca mi fallecimiento o en prolongar innecesariamente la vida, y tampoco puede ser un representante mi médico. Mi médico puede ser un testigo, pero no quien diga cuál es mi voluntad en el futuro. Y entonces, como para agregar, esto genera que uno pueda decidir y tenga derecho a vivir y de qué manera quiere vivir. Genera muchos debates, muchos conflictos con la fe religiosa, con el poder judicial. Muchas veces de manera innecesaria se terminan judicializando situaciones que podrían evitarse, pero debemos saber que son mandatos que podemos y que idealmente deberíamos dejar de autoprotección para disponer sobre nuestra propia persona para cuando no podamos emitir nuestra opinión. Acá hay una definición que me gustaría leerla, que es la posibilidad de válidamente la persona con carácter obligatorio para los médicos que la atiendan, excepto que se trate de prácticas eutanásicas, decidir anticipadamente a sufrir una enfermedad grave o accidental que la deje en un estado de salud tal que no pueda expresar su voluntad, ¿cómo desearía ser tratada en ese supuesto?
tratamientos estaría dispuesto a aceptar y cuáles no, como también la de poder designar a un tercero para que de llegar a encontrarse en la situación señalada de inconsciencia o de demencia, por ejemplo, decida en su nombre sobre dichas cuestiones, o simplemente para que interprete su voluntad en caso de duda sobre el alcance de las instrucciones que esta persona hubiera previamente dado. Ese otorgante se supone que es quien mejor conoce mi jerarquía de valores y mis opciones de vida y va a ser mi voz para cuando yo no esté en condiciones de hacerla saber. No estamos hablando de derecho a la muerte, sino que estamos hablando del derecho de una persona a vivir según sus propios valores, sus propias convicciones, con dignidad hasta el último suspiro, evitando procedimientos o tratamientos médicos que en nada contribuirían a mejorar las consecuencias provocadas por la enfermedad. Esta es la razón por la cual la consagración de estas directivas son un aspecto importante. Vamos a mirar después en las encuestas qué grado de conocimiento hay de este derecho que tenemos. Hay cosas bastante interesantes para extraer de esta encuesta que ustedes contestaron ayer previo al encuentro de hoy. Les quiero contar, antes de después Betty va a leer un modelo de lo que es una directiva anticipada, que es un modelo público escrito y dado a conocer con autorización por el doctor Ignacio Maglio, quien es un abogado, pero hijo de un médico muy reconocido, defensor de todos los pacientes y que ha hecho públicas cuáles son sus directivas anticipadas. Antes de eso, quiero brevemente contarles la situación de dos pacientes conocidos. Matilde, 55 años, luchó durante 8 años con un cáncer de mama, hizo cuanto tratamiento le fue propuesto, cirugía, quimioterapia, radioterapia, distintos esquemas de radioterapia. Su oncólogo le decía cada vez que volvía de un congreso entusiasmado que parecía que esta iba a ser la nueva droga. Era una mujer del interior que en el transcurso de estos 7 años de enfermedad enviudó. Todo el desarraigo, todo lo que significaba el trasladarse a la ciudad, estar internada, la tolerancia. Hoy en día han cambiado y han mejorado, por suerte, lo que son los efectos adversos de la quimioterapia, pero eran internaciones, vómitos, debilidad, salida de alta, reingreso por complicaciones, consecuencia de la quimioterapia. Y nunca hubo una propuesta o una postura de decir basta ya. Siempre era vamos a probar algo más. Finalmente Matilde murió después de 5 semanas de internación lejos de su pueblo, en un sanatorio, clamando por la falta de aire y por el dolor. Estaba llena de metástasis, tenía líquido en los pulmones y por eso tenía falta de aire, y tenía metástasis en toda la caja torácica, en toda la columna, en las piernas, y la respuesta que había, esto fue hace ya bastantes años, la respuesta que había era que el médico no dejó indicados los analgésicos y que si le daban más, la estaban mal acostumbrando y se estaba poniendo mañosa, y se iba
eso, como que había una cosa exagerada, el dolor que no era dolor para tanto, que no era falta de aire para tanto, y falleció una persona que había sido un puntal, digamos, de emprendedora, liderando, siempre aguerrida ante situaciones muy adversas de la vida. Falleció clamando antes de perder el estado de conciencia que si era verdad que había un Dios, no era posible que alguien falleciera de esa manera. José, 83 años, hasta el mes de febrero de este año, estoy hablando de casos reales, hasta el mes de febrero de este año iba caminando solo a pagar sus impuestos y a la noche se juntaba con un hermano que vive a la vuelta y con unos amigos. Comían de delivery, más allá de las objeciones de sus hijos, jugaban a los naipes, apostaban en la quiniela. En el mes de marzo, en plena pandemia, ingresa como una urgencia a una unidad coronaria acá en la ciudad de Resistencia, le colocan stent porque estaba cursando un infarto y encuentran que tiene una insuficiencia renal y que la única forma de tratar esa insuficiencia renal era con tratamiento de diálisis. La queja de José era que le dolían la cadera y la espalda y que no se podía mover. Y era trasladado 3 veces por semana, un tiempo entre 6 y 7 horas a recibir el tratamiento con diálisis. Volvía mareado, vomitando, descompuesto, con dolor, al ser trasladado hacia el centro de diálisis, durante la diálisis en la incomodidad del sillón y al regresar a la casa y el día siguiente era el comenzar a sufrir porque en días alternos le tocaba la diálisis. Se hace un estudio para ver por qué dolía tanto la cintura y no mejoraba con ningún tipo de analgésicos y se encuentran unas imágenes en la resonancia que hacen pensar que él tiene algo que es como un cáncer de la sangre, se llama mieloma múltiple, es como lesiones en los huesos y que también ahí explicaban por qué necesitaba la diálisis. Tenía posibilidades de un tratamiento no curativo, ninguna perspectiva de curación, pero como dijo la hematóloga, tirar adelante unos meses más. José pidió por favor, en realidad José no pidió por favor. Cuando a José se le preguntó qué pensaba él de hacerse el tratamiento, que era una fístula, para hacer la diálisis en forma definitiva, José se largó a llorar diciendo que él no se quería dializar, que él ya había vivido lo que consideraba una buena vida, que había estado bien hasta el mes de febrero, que había hecho todo lo que él tenía que hacer en su vida de relación, en su vida familiar. Él había perdido un hijo de 40 años por el cual todavía penaba, que no se quería volver a internar, que no se quería ir 3 veces por semana a permanecer horas, sino que él quería estar en su cama y que venga el hermano que vive a la vuelta a jugarse un truquito cuando estaba mejor y por supuesto a calmarle el dolor. Fue una lucha denodada con la familia porque querían en principio mentirle, decirle que no era para tanto, llevarlo engañado, hasta que finalmente, después de un par de reuniones con la familia, con nietas, él pudo hacer entender que por favor lo dejaran decidir, que él no podía decidir porque estaba inhabilitado por la discapacidad física de estar postrado en una cama, pero que él estaba lúcido y que él sabía lo que estaba diciendo. Se hizo una reunión vía Zoom con sus hijas, tiene una hija filósofa en Buenos Aires y una hija viviendo en la ciudad de Posadas,
haciendo un tratamiento para un cáncer de mama que no se pudieron ver personalmente por la pandemia, y él les contó, les hizo todo este relato, y en una reunión donde participaron dos de sus hermanos vivos, sus hijas, sus nietas, y donde él les dijo que ya estaba bien y que él se quería despedir de esa forma. Así que cuando fue necesario recibió tratamiento acorde a los síntomas que él tenía para calmar todo ese malestar que sentía, y falleció en la casa, escuchando folclore como a él le gustaba, acariciado por sus nietas, con su hermano, que es generacionalmente muy parecido a él, con su hermano al lado, sentado, acompañándolo, en paz y tranquilo. ¿Por qué cierro esto? Porque son historias posibles, porque las dos historias suceden, porque son las caras opuestas de historias de vida, de salud y de enfermedad, y porque a ambos los conocí de alguna manera. Matilde era mi mamá y José mi paciente. Y creo que mi parte de sanar de alguna manera el dolor y la herida que me produjo ver la manera de mal vivir y de no aceptar una mala evolución de la enfermedad de mi mamá, hizo que muchos años más tarde pudiera aportar un granito de arena en pos de ayudar a José y a otros Josés a ejercer este derecho que tienen a decidir cómo quieren vivir su vida hasta el final. Le voy a pedir a Betty que lea un testamento, una directiva anticipada real, vigente, que todavía no se ejecutó, y voy a intentar compartir pantalla para mirar un poco cuáles son el conocimiento que hay y la noción en relación a este tema. Intento compartir pantalla sin hacer macana. Y si no, nos seguimos escuchando igual. Betty, Dale, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ah, cierto que están muteados. Sí, Betty, perfecto. Bien, gracias. Perfecto. La introducción. Durante la presentación del libro Permiso para Morir, el doctor Ignacio Maglio leyó su testamento vital, con directivas anticipadas para prevenir el encarnizamiento pseudoterapéutico. El público presente firmó el documento en calidad de testigo. Muchas personas nos solicitaron una copia para adoptar como modelo para sí mismo o para sus instituciones. Con la autorización de su autor, publicamos el texto completo. Mi testamento vital. En Olivos, provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2014, con total autonomía, libertad y plena capacidad para ejercer mis derechos, realizo la siguiente declaración de voluntad. Primero, en cualquier caso y por cualquier causa que me llevara a un estado grave de enfermedad, con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afecto, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital, cuyo pretendido fin sea la prolongación indefinida de mi agonía. En tales circunstancias, si se hubiera implementado cualquier medida de soporte vital, solicito y ordeno su inmediato retiro.
Segundo, el soporte vital al que me refiero incluye cualquier procedimiento médico, quirúrgico, kinésico o medicamentos o soportes nutricionales o de cualquier otro tipo que independientemente de su complejidad tecnológica, su utilización solo permita la prolongación artificial de mi vida de modo precario, penoso, gravoso e indigno. Tercero, declaro expresamente que no tengo miedo al adelantamiento de mi hora final, si ello consiste en evitar sufrimientos inútiles y la degradación e indignidad de mi persona. Considero que el transcurso hacia la muerte forma parte de una de las experiencias de mayor trascendencia y significación personal. Por ello, ninguna persona o autoridad alguna pueden legítimamente expropiarme de ese derecho esencial a decidir en libertad la disposición de mi propio cuerpo en los finales de mi vida. Cuarto, respeto toda opinión u opción contraria. Y perdón, voy a leerlo de nuevo porque es un término que lo pronuncié mal. Respeto toda opinión u opción contraria y en la misma medida exijo que sea respetada la mía. La expresión de mi voluntad se fundamenta en derechos esenciales donde están en juego la disposición del propio cuerpo, la intimidad y privacidad, artículo 19, Constitución Nacional. La libertad de cultos y objeción de conciencia, artículo 14, Constitución Nacional. La identidad cultural y la igualdad, artículos 75 y 43 de la Constitución Nacional. Y el derecho a decidir en los finales de mi vida, rechazando cualquier tipo de tratamiento o intervención médica. Ley 26.529. Quinto, si el azar de mi hospitalización me sitúa bajo la potestad de personas que después de haber sido notificadas de este documento persisten en anteponer sus creencias a mi voluntad y me obligan a soportar un tratamiento que expresamente rechazo, ruego a mi representante, seres queridos, herederos, o en ausencia de ellos al portador del presente, ponga los hechos en conocimiento del representante de turno del Poder Judicial a fin de que se respete mi decisión contenida en el presente. Sexto, con relación a las cuestiones funerarias y exequias, declaro expresamente mi voluntad que mi cuerpo, órganos y partes anatómicas estén disponibles para trasplantes de órganos si fueran viables. De lo contrario, mi deseo es que puedan utilizarse con fines de investigación y o educación en ciencias de la salud. Si ello tampoco fuera posible, solicito expresamente la cremación final de mis restos y que ningún gasto adicional asuman mis seres queridos para mi disposición final. Rechazo expresamente cualquier previsión de entrega de arreglos florales, solicitando a quien quiera realizar que troque su valor por un gesto solidario. Séptimo, en síntesis, parafraseando al poeta, quiero morir de mi propia muerte, no de la de otros, no la que quieren imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Hay espacio para la firma de la declaración, declaración que ha sido firmada y hay lugar para 2 testigos y su DNI. Vamos. Bueno, ¿tengo audio? Sí. Estos son los resultados, voy a compartir en un ratito los resultados de las preguntas que ustedes contestaron. Si tomamos todo como un universo, esto es nuestro 100%,
y lo trasladamos y dijéramos que esto significa que de 100 personas, solamente 12 conoce lo que son las directivas anticipadas. El resto, la mitad, no sabe lo que son y más de la mitad tiene una idea muy, muy superficial de lo mismo, no tiene claridad. El mismo porcentaje, 9 de cada 10 personas no saben que esta ley existe. Evidentemente hay algo que genera una inquietud, porque al menos la mitad alguna vez pudo conversar de esto con una persona cercana en sus afectos, en sus vínculos. Más de la mitad piensa que la religión puede cuestionar, interferir con estas decisiones, y es así. Solamente 3 de 10 personas tienen claro que dejarían. Estamos hablando de nosotras, 3 de 10 piensa que podría elaborar una directiva anticipada. De 100, de un universo de 100, 4 personas prefieren morir en el hospital, versus 96 que en su enorme mayoría, este 72%, el pedazo de la torta azul, dice que preferiría morir en la casa, y otra parte que no sé. Y ese no sé, no tengo claro si no se cruza después con las observaciones de no quisiera ser, por ejemplo, una carga para mi familia. La mayoría no quiere estar internado en una terapia intensiva. Acá hay algún tipo de disociación en la respuesta, porque solo 4 de 100 quiere estar en un hospital, y sin embargo en esta encuesta, en esta pregunta, digamos, 12 aceptarían estar en una terapia intensiva. La mayoría confía en sus vínculos directos para que respeten su decisión. Esto me parece de un enorme valor, que la mayoría haya hablado, que más de la mitad haya conversado del tema alguna vez, y que casi el 100% de quienes estamos acá pensemos que nuestra familia lo va a respetar. Me parece una joya. Y lo que me parece terrible para un acto profundamente reflexivo es que solamente un 16% piensa que el médico va a respetar su decisión. Creo que esto confronta, ojo, y en algún punto me tiene que salir una defensa para esta información de la legislación vigente, de los derechos de los pacientes. Esto no lo hemos aprendido, esto no está incluido en la currícula, y esto lo hemos ido aprendiendo por interés, por experiencia, por transcurrir nuestra vida profesional. O sea, también hay una falla muy importante, un agujero negro en cuanto a la información de todas estas cuestiones en lo que es la educación médica formal. Esto me pareció una joyita y tengo permiso para compartirla. El que lo firma, no sé si lo conocen, al doctor Fidel Carranza, un médico traumatólogo ya retirado del hospital. Él encontró esta directiva de su padre. Su padre habla más bien de lo que es su, no su acompañamiento para la enfermedad, sino del destino final una vez que haya fallecido. Y él comienza copiando de Thomas Hardy, que dice que no se comunique a nadie mi muerte, que nadie llore por mí, que no me entierren en tierra sagrada,
que ningún sacristán toque las campanas y que nadie pueda ver mi cuerpo muerto y que ningún lloraduelos me siga en un entierro y que no se depositen flores en mi tumba y que ni un solo hombre me recuerde, esta es mi voluntad. Y él le pone de puño y letra, yo agrego, que mi ataúd sea una bolsa de arpillera sin velatorios ni comunicación alguna, que me arrojen a la fosa en un cementerio rural, si fuera posible, en pleno campo, y que todos mis objetos de uso personal sean llevados a un asilo de ancianos, y si no valen la pena, a la calle, para que los recolectores de basura se los lleven. Y si queda alguna botella de vino o de algún licor, los encargados de cumplir esta, mi voluntad, se lo beban con alegría y serenidad. Resistencia, 17 de julio de 1981. La imagen que vemos a la izquierda, también reproducida con autorización, Clarisa fue una paciente que estuvo en cuidados paliativos en el hospital, 26 años, llena de metástasis, y la verdad es que no se alcanzó a hacer diagnóstico, fue una enfermedad de muy rápida evolución, muy agresiva, de la etnia Qom, vivía en un paraje del impenetrable. Pongo esta imagen un poco para quitar el estigma de que la gente, porque es pobre o porque no tiene cierto nivel de educación formal, no entiende. Esta familia entendió que la opción de un tratamiento no era curativo, que no iba a cambiar la historia, y eligieron volver a la casa. Esta es una foto, el que está parado sacando la foto es el que era su pareja. Volvieron a la casa, ese paraje donde ella vivía, con una morfina subcutánea guiada por el equipo médico del hospital de Castelli, que se lo administraba a la propia familia, y falleció así, en su cama, con esa mano amorosa de su mamá apoyada en la frente, calmándola, consolándola, comiendo lo que tuvo ganas de comer mientras quiso comer y dejando de comer cuando ya la enfermedad hizo que no pudiera alimentarse por sí misma, no el abandono, no se la dejó morir de hambre, ella se murió por el curso de la enfermedad, y con los niños mirando y asistiendo a este hecho tan natural de la vida. Y a la derecha, una muerte actual. No siempre es tan así, pero muchas veces ocurre. Una terapia intensiva, toda esa aparatología imprescindible para ciertas situaciones, pero innecesaria cuando el proceso de final de vida comenzó o cuando hay una enfermedad que no es tratable. Y abajo, en esos pasillos fríos y solitarios, penando la familia lejos. Y como diría Mafalda, ¿qué vamos a hacer con estos derechos? No vaya a ser que suceda como con los 10 mandamientos. No sé quién coordina las preguntas. No,
estaba esperando que digas que terminaste. Me Bueno, muteé sin querer. bueno, estábamos todos Quedamos sin esperando. palabras, me parece, ¿eh? Creo que quedamos todas sin palabras, ¿eh? La verdad que Graciela, sí. Graciela, ¿podés cerrar la pantalla que estás todavía compartiendo? Ah, Sí. sí. ¿Cómo Mientras, deberías cerrarla? dejar de compartir pantalla, como hiciste ¿Stop? para... No, ahí Ahí, está. ahí está, ahí está. Está la- Bueno, la verdad que las chicas fueron interactuando acá a medida que vos ibas hablando, dándote la razón, algunas contaron alguna experiencia personal que después vas a poder leer, como para darle el tiempo a las que quieren interactuar. Hay algunas anotadas para hacer algunas preguntas que le podemos dar la palabra, pero bueno, y después todos, bueno, excelente, felicitaciones, muy claro, la verdad. eh, Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Graciela, de esto. sí. Eh, Así que bueno, acá tengo anotada a Sandra Levy, que le podemos dar la palabra, y después a Cristina Figueredo, y si alguien más quiere hablar, puede anotarlo en el chat, y la hacemos cortita, así pueden interactuar todas. Dale. ¿Me Ahí vive escuchan? la... Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. sí, ya sí, está. dale. Sí, sí, sí. Bueno, voy a ser sintética. Yo le quería consultar a Graciela. Bueno, mi hermana falleció, va a ser 4 años de un cáncer de mama metastásico. Bueno, tuvo 8 años de lucha. Ella se atendía en el Frangioli. Mi hermana farmacéutica, bueno, yo también tuve un antecedente de cáncer, pero ambas somos pacientes que sabemos nuestra historia clínica, investigamos, bueno, ella era farmacéutica y obviamente sabía toda la droga que le ponían y todo eso. Ella se atendía con el doctor Roa en el Perrando, porque nos atendimos en Buenos Aires y todo, pero después para no viajar. El tema es cuando ella fallece, tenía 50 años, ella previamente, toda la vida se atendió en el Frangioli, ¿está? Roa nos hace una reunión a mí y a mi hermano con ella le dice, mira, yo quiero que me hagan la sedación, cuando yo ya no tenga más posibilidad de decir las cosas, quiero que me hagan la sedación para poder morir tranquila, ¿está? Lo dijo delante mío, de mi hermano y de él. Cuando llega el momento la internamos a urgencia, no había lugar en el Frangioli, en la Antártida Argentina. Esa clínica, bueno, yo, imagínate, gemela, sabiendo el deseo de mi hermana, hice un quilombo, me fui al Frangioli, quería que la internen ahí para que le hagan la sedación, mi hermana ya no podía contestar, estuvo una semana, obviamente falleció porque estaba muy deteriorada, pero siendo 50 años tenía, podía haber estado muchos días así, quería que le apliquen esa sedación. Bueno, Roa me dice que él lo haría, pero que solamente lo haría si estaría en el Frangioli o en su casa. Nosotros no la podíamos llevar a su casa porque era lejos. La clínica Antártida Argentina no quiso aceptar. Mis familiares, imagínate, todas en contra porque era una eutanasia. Yo queriendo hacer valer el deseo de mi hermana porque sabía que estaba sufriendo porque le caían las lágrimas y no podía hablar. Bueno, la muerte de un ser querido en ese estado no se lo deseo a nadie. Totalmente seca. Le agarra un paro cardíaco, la interna en la terapia a la semana y ahí fallece. Me avisan y yo voy. Lo que yo quería preguntar a Graciela es, esta ley obviamente va a ser 4 años. Hoy las clínicas tienen ese conocimiento, podemos, porque por más que en ese momento mi hermana no firmó nada, no firmamos, pero mi hermano y yo y el médico sabían que lo que era, mis tías, todo, que era el deseo de Dios y todas las pelotas, pero hoy en día, por ejemplo, la Clínica Antártida Argentina no me dio ni 5 de pelota, hablé con el gerente, todo. El Frangioli no tenía camas, por eso creo que no la hubiesen aceptado, pero ¿cómo es hoy en respecto a las clínicas? Si realmente tienen ese conocimiento, se puede hacer una sedación en un paciente como era mi hermana de terminal. Amalia, ¿te gustaría contestarlo?
La verdad es que en principio, sí, a nivel institucional sería una buena oportunidad para hacer una especie, un relevamiento en ese sentido, porque es estimar que los médicos a título personal toman la medida de lo que es el consentimiento anticipado, que es una cuestión, pero otra es la cuestión del conocimiento de esta figura de las directivas anticipadas. ¿Se está escuchando bien? Sí. Sí, Bien. Estuve pensando, un poco respondiendo a lo que está comentando acá Sandra, pero también en general, yo creo que hay un desconocimiento general, por no decir total, de esta figura, derivado un poco en buena parte, se me ocurre que es de la falta de costumbre o de la falta del trabajo en equipo interdisciplinario, digamos así, entre los profesionales de las distintas disciplinas, después a nivel institucional, entre las distintas instituciones, lo que es la interconsulta, lo que es, y esta relación horizontal que dijo Graciela, que ahora existe, o se supone que existe, entre el médico y paciente. No ese modelo médico hegemónico donde el médico experto está arriba y el paciente está abajo, sino que es con una participación activa y directa del paciente como usuario, como consumidor, para que conozca sus derechos y los ejerza. Yo creo que hay que hacer, y también otra cuestión en el sentido que siempre recalqué, la falta para mí de trabajo conjunto de la figura y de su difusión y de para limar muchas cosas que no las sabemos, no las manejamos, cuando frente al médico, el paciente está frente al médico que está por ahí las 24 horas del día con el paciente y sabe más el médico de su paciente que a veces que la propia familia. Y aparece la figura de un escribano para querer levantar por ahí en un acta lo que es una directiva anticipada, y cómo juega el médico que ha dejado constancia en una historia clínica de la voluntad del paciente. Y no es la figura del escribano como fedatario, como funcionario público por delegación del Estado. ¿Cómo juega esa voluntad? Creo que hay muchos puntos grises, o por no decir puntos negros, puntos oscuros, para dilucidar, ¿no? Y se me ocurre que es una buena oportunidad, y aparte recalco, me encantó, por decir la expresión, el tema de la encuesta, y me sumo a la duda, porque aún yo conociendo las leyes, aún conociendo la letra de la ley, sin embargo, quizá por no sé si el temor a la muerte, pero sí el temor, la falta de decisión de pensar que por ahí me puede pasar a mí, y por qué no resolverme a adoptar una medida de este tipo. Y muy corto, doy dos comentarios respecto a personas que de cerca me han tocado y que me hicieron dudar en cuanto a, no sé si tomaron una decisión así, pero lo que es sí, de hecho, el no querer terminar en un hospital. Uno, mi propia madre, que falleció un 1 de enero, hace 30 años atrás. Yo estaba esperando familia de mi último hijo, mi tercer hijo, y de golpe en un lapso de estar comentando una fiesta de Año Nuevo, en 20 minutos, en 1 hora se descompuso, en 20 minutos logramos que un médico por aquí cerca llame a una ambulancia, se la llevaron. Yo no pude acompañarla porque estaba esperando al bebé, así que no me dejaron acompañarla. 15 minutos, y es que llegaron a ser 15 minutos después, me avisaron que ella falleció. Sola, internada en un sanatorio, y bueno, y nosotros acá de este lado. Imposible, no hay forma de describir esa situación vivida. Y el otro fue de mi amigo Roberto Álvarez, doy el nombre porque era el fotógrafo, mi amigo de 15 años, o casi un poco más, 20 años de fotógrafo de mi fundación, con una sordera. Yo tengo hipoacusia, él tenía una sordera mucho más profunda que la mía, de modo que no le interesaba participar en nada, le escapaba los audífonos, le escapaba todo eso, él se dedicaba a sacar sus fotos nomás.
trasplantado renal de hace 15 años, así nos conocimos en Telecom, en la búsqueda de un teléfono adaptado para poder recibir el llamado donde le iban a avisar que estaba llegando el órgano para el trasplante. Y así nos conocimos. Y bueno, llegó ese órgano y lo llevó con perfecta calidad de vida, digamos así, estos 15 años. Y de golpe, bueno, por un golpe en el pie que empezó con problemas, una lastimadura, un poco dejarse estar, un poco eso que yo digo de los médicos, lo que es la interconsulta, la interdisciplina, lo que es el abrirse al paciente, de facilitar el acceso al paciente, a veces digo yo, poner el dedo en el teléfono y decirle, che, fulano, el neurólogo que se ponga de acuerdo con el cardiólogo, porque después tuvo 2 infartos, casi uno a continuación de otro, sordo, y terminó lo que fue un edema de su pierna, que lo fue llevando después a esta situación donde ya no parecía que se imponía una amputación, etcétera, y no se sabía qué hacer. Bueno, y él en el medio con su sordera de aquí para allá, sin entender lo que le decían, porque solo, en una familia no continente, para que después terminó en Cordy, después de Cordy lo llevaron para presunta diálisis, que nunca se la hicieron en el hospital, y sordo terminó yo me imagino, se fue porque el último contacto telefónico fue Amalia, tengo esperanzas que voy a salir bien. Y me quedé con esa frase, y él con su sordera ahí, sin acceso, porque se sabe que nadie maneja ni lengua de señas, no podía usar sus audífonos, nada. No quiero imaginarme lo espantoso, y creo que murió en esa soledad por su sordera, no por su enfermedad. Entonces, pero realmente, te pregunto, ¿hay sí, capacitación en las clínicas donde existe el conocimiento de la muerte digna? Porque yo en el Chaco no lo veo, en Buenos Aires sé que hay. no, Acá en el yo Chaco, creo que no, ¿hay? yo creo que no, Y en bueno, líneas generales no hay, y está la cuestión inclusive del propio consentimiento que lo dijo bien Graciela. Es un papel que se pasa, bueno, firmarlo y así nomás y ya está. Lo que es el derecho a la información, lo que es, ojo, el derecho a la no información. El derecho cuando son personas con discapacidad, cuando son ya que no tienen comprensión, como dijo ella, el tema de los chicos, de los niños y adolescentes menores de edad, antes de los 13 años, que no pueden decidir, y los padres deciden por ellos si van a querer o no escuchar el diagnóstico. Y no claro, se por eso te digo, respeta la la muerte voluntad de los digna, menores. Bien, chicas, tenemos unas cuantas que están anotadas para hablar, así que Sí, solamente esto, y dejo abierta la puerta de un próximo encuentro. Porque ahora a las 4 tengo un cursito. sí, Gracias. gracias doctora. Cristina, tenemos a Cristina, Bueno, a Silvia, sí, a Chabela y a Beatriz, así que traten de hacerla bien cortita y la respuesta después también. Así llegamos voy a todas limitar a mi hablar. participación a un solo tema. Quiero Dale. contarles que yo el año pasado hubo una descompensación fuerte y fui a dar una terapia intensiva de asistencia. Pasé por otras internaciones, entre operaciones, todo eso, pero bueno, esto fue especial. Aparentemente era una cosa sencilla, pero no me despertaba. Cuando accioné a la madrugada, cogí una enfermera en terapia. Me atendió bien una señora mayor, como yo casi, y amanecí, siguió atendiéndome y me habló de este tema. Me habló de que ella hizo ante un escribano una declaración de cómo quería terminar sus días, me contó todo eso que estamos hablando. O sea, la enfermera estuvo haciendo docencia conmigo allí. No sé si lo habrá ido haciendo, que la torpe fui yo, que después eso no lo atendí suficientemente bien o no quise, que lo tuve dormido ahora. Recién cuando comenzamos a dar el tema, comencé a rememorar realmente. O sea, en algunos sanatorios, en Yoli concretamente, una enfermera mayor de edad, esto, comentándome cómo podía ser yo en caso de querer y demás. Bueno,
Lo otro dejo para la próxima vez que nos encontremos. Gracias. Graciela, ¿querés contestar algo ahí? No, que me parece una sorpresa maravillosa esto que está contando Cristina. Y un poco en respuesta a lo de Sandra, me parece que el desafío acá es empezar a generar lo que se llama una masa crítica desde abajo. Tenemos la ley, tenemos la posibilidad de tener acceso a esta información. Hay que hacer ruido y empezar a generar un movimiento si esto nos interesa. Me parece que eso es, porque hay muchas cuestiones que uno debería buscar pulir. Por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a la información, no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar los honorarios de un escribano o no está en condiciones mentales tal vez de ocuparse también de eso. Y entonces pueden quedar las directivas anticipadas y la pregunta es, ¿a dónde quedan archivadas? ¿Quién las tiene? ¿Las saca en el momento que las tiene que exhibir? Y por ejemplo, tomo el ejemplo de Sandra. Cambia de institución, o sea, tiene mucho que ver con esto, con que no siempre nos atendemos en la misma institución, con las barreras para poder concretar esto y después, por supuesto, el enorme desconocimiento. Pero yo creo que es cuestión de comenzar a caminar y la verdad es que tengo confianza, creo en esto. Bien, y acá comenzamos ya. Silvia Levin, que quería hablar. ¿Está por ahí? No, yo lo que pasa es que no me habilitaba el chat para decir algo, pero después la encontré, estaba como mal configurado, yo ya lo arreglé, gracias. Ah, bueno. Por ahora no tengo preguntas, gracias. Chabela. Hola, sí. Yo quería, una cosa que me hizo ruido fue en la carta que compartiste, donde decía, no quiero velorio. Y me quedó dando vuelta lo que aprendí en psicología, ¿no es cierto?, de que hay ritos de pasaje que son importantes, no para la persona que se fue, pero sí para las personas que quedamos. O sea, el poder despedirse, que es lo que no podés hacer ahora con el coronavirus y que están tratando de hacer algunos dispositivos para que se puedan despedir. Y muchas veces una persona se va y no se puede despedir de otras personas que se enteran tarde o después. Creo que, bueno, quería decir que me parece importante lo del velorio. Y con respecto a las decisiones que puede tomar un paciente, recientemente, hace un año y medio atrás, yo tuve un problema de cáncer, me operé, pero quedó un pequeño margen que me obligaba a hacer la terapia de quimioterapia y rayos. Cuando yo fui al centro radiológico, la persona, el médico que me atendió, no me informó de las posibles efectos secundarios de la radiación que me iban a hacer, y a mitad del tratamiento yo me quedé sin saliva y sin gusto en la boca, algo que me hizo perder 14 kilos en poco tiempo. Estaba muy mal, no pude hacer inclusive una de las sesiones de quimioterapia debido a lo mal que estaba, porque no podía comer, ¿no? Inclusive es horrible, les puedo asegurar que es muy feo. Lo hablé con mi oncóloga y le dije que si eso iba a ser permanente o si se podía recuperar. Ella me dijo que en ese momento se podía recuperar, pero que al final del tratamiento a veces se recuperaba, a veces no. Mi decisión fue interrumpir el tratamiento
y le dije, yo quiero poder seguir disfrutando del gusto de la comida, del no tener que despertarme cada 15 minutos a tomar agua. O sea, mi calidad de vida no tenía ese. Por supuesto, mi vida no estaba en juego en ese momento. Pero sí me enojé mucho con el médico que no me dijo de esa posibilidad que tenía el tratamiento, donde yo podría haber decidido si lo tomaba o no. Se lo dije en una encuesta que me hicieron en el centro radiológico. Creo que no solamente para nuestro porvenir hay cuestiones médicas todavía que hay que considerar. Yo creo que el paciente tiene derecho o no a recibir también el tratamiento. Y me parece muy terrible que tengamos que recurrir a la justicia para que se haga algo que a lo mejor, lo que contaba esta chica con respecto a su hermana, por ejemplo, cómo los médicos no hablaron por teléfono con el doctor Roa. Claro. Y esta persona tiene tal problema, esta persona dijo tal cosa. O sea, ser un poco, no sé, me parece que hay un problema también de celos profesionales que a veces interfieren y que sería bueno tenerlos en cuenta. Bueno, claro, eso es lo que yo me acuerdo del doctor Roa, por eso nunca me voy a olvidar de él. Fue piola, bueno con mi hermana, pero en el momento justo donde le tenía que dar una mano, para el final, le soltó. Él me dice, yo Sandra estoy con los pacientes que pueden vivir más, tu hermana ya está. Eso me contestó. ¿Te imaginas? Yo lloré y me di vuelta y me fui, pero eso fue lo que nunca le voy a perdonar al doctor Roa, ¿entendés? Porque él ahí tendría que haber levantado el teléfono, llamado al Estado argentino y decirle, o conseguirme una cama en el Franchioli, ¿entendés? Eso no lo hizo. Ya está. Él sabía que era el final. Dos cosas breves. En respuesta a lo que dice Chabela, creo que esto que te sucedió es un ejemplo más de la falta de coordinación y de trabajo en equipo. Porque no me sorprendería que cuestionado el médico radioterapeuta dijera, yo pensé que el médico que se lo indicó le habría explicado, que también es razonable, porque si yo te indico un tratamiento te tengo que contar de qué se trata. Es tan razonable una cosa como la otra, falta de coordinación y falta de trabajo en equipo. Y en respuesta a lo que dice Sandra, refleja una vez más esta enorme dificultad que tenemos en creer que solamente estamos para curar. Ojo, yo no soy una romántica de la muerte, sufro, me duelen las situaciones, he sufrido y seguramente seguiré sufriendo la muerte de la gente que amo y me siento muchas veces muy impotente. Esa chica de 26 años que yo le mostré hubiera querido que fuera una situación diferente. No estoy romantizando la muerte ni yendo en contra de la tecnología. Estoy hablando de el cuidar y el acompañar siempre, que es lo que no puede dejar de hacerse, lo que no debe dejar de hacerse. Y cuando podemos curar, pero estamos en la gloria. Mira, Graciela, yo tuve la suerte de que una amiga, que la perdí este año, no me pude despedir de ella, me conectara con el grupo que ustedes tienen en el Hospital Perrando y pude hablar con la doctora Belén, quien me derivó a una psicóloga y a una nutricionista, porque yo estaba, casi no podía caminar de lo debilitada que estaba, y recibí por suerte en ese sentido, cuando yo lo hablé con ella, le expliqué cuál era mi decisión y me dijo que yo tenía el derecho de decidir si quería seguir con el tratamiento o no. O sea, y valoro mucho que exista ese equipo ahí y lamento mucho que en los sanatorios no haya ni siquiera nutricionistas
porque es el médico el que decide la dieta, es el médico el que decide si necesitas, no sé, cosas que tienen que ver con otras especialidades. Lamento mucho eso, porque la verdad que a mí me sirvió mucho. Bien, chicas, nos queda re poquito tiempo. La última, Beatriz Ortiz, una pregunta que sea bien cortita. Hay una cosa que dijo la doctora Amalia, que con el tema de los velatorios, el artículo 61 del Código Civil, está ahí especificado. Betty, ¿Cuánto tiempo tenemos, Mariela? y nos quedan los últimos 7 minutos más o menos. Ah, bueno, no, 1 minuto, 2 a lo máximo. Si hay alguien que quiera también dar su pregunta, lo que fuera, cedo mi turno. No, dale, sí. Bien, lo mío es para, para dar testimonio de cómo la medicina paliativa nos ayudó como familia. Mi esposo murió hace 7 años, fue paliativista durante 8, su última formación fue en esa área. Siempre nos contaba cuando tenía pacientes, cuáles eran los problemas, cómo intervenía él, etc. Cuando le tocó a él la enfermedad e morirse, bueno, cuando ya vimos que no había solución o la prolongación de la vida iba a ser corta, él empezó a hablarnos y a decirnos que bueno, que iba a terminar y que él quería terminar bien y empezar a expresar su voluntad. Y eso creo que es sumamente rescatable cuando la familia puede escucharlo. Al principio yo, media cobarde, le decía, no, pero mirá, si te pasa esto, si te pasa aquello. Dice, pero bueno, prométeme que va a ser acá en casa, que va a ser con el cuidado a domicilio, y que cuando vos ya no puedas solucionar, podés pedir que me lleven. Hicimos, digamos, ese acuerdo. Bueno, por suerte, todo se resolvió en casa. Prácticamente fueron 26 horas de agonía. Siempre estuvo muy, muy ágil, muy dispuesto, muy confiado en él, autónomo por completo. Y esas últimas 26 horas, él había hecho ya un acuerdo con Graciela Cerpati, con la doctora. Y bueno, esos últimos 26 horas estuvo al cuidado de ella, antes también, pero menos, porque no lo largaba, digamos, su situación, quería resolverla él. Y bueno, y fue de una manera tal que en casa queda esa sensación de haber hecho hasta el último momento lo que él pedía y vivirlo con tranquilidad, aceptando, como dice Graciela, ese momento tan natural, pero tan poco naturalizado por nosotros, porque confiamos más en los médicos o porque no confiamos en que vamos a poder resolverlo entre nosotros o por otros motivos. Eso. Mientras uno pueda comunicarse, mientras uno acepte la decisión del otro y mientras uno también exprese lo que siente, las cosas son más llevaderas, creo yo. Nada más. Gracias, Betty. Nos quedan 5 minutos. Ahí pidió la palabra Gladys y después cierra Graciela. Y bueno, y le agradecemos a todas haber estado aquí. Gladys. Sí, gracias. En principio, gracias Viviana y Mariela por invitarme a participar de este conversatorio y felicitarte, Graciela, la verdad, por la claridad y por la sensibilidad que pusiste en el desarrollo del tema. Me parece excelente todo lo que dijiste. Tiene mucho valor y más en estos tiempos, digamos. Y con respecto a lo que se planteaba hoy, con respecto a la ley, digamos, que la ley, hacer este aporte, es decir, la ley establece derecho y al mismo tiempo establece obligaciones, es decir, establece un derecho para una persona que tome una decisión en un momento en que puede decidir para un momento en el que no lo puede hacer, digamos.
y al mismo tiempo establece obligaciones para los profesionales de la salud a aceptar y hacer cumplir ese. Pero la ley necesita ser conocida, es decir, la ley necesita ser conocida por todas las personas a las que va destinada, digamos, y ser ejercida. Y en esto yo creo que nosotros tenemos un papel importante, es decir, desde las organizaciones en las que estamos, tenemos que trabajar, yo diría militar, las leyes hay que militarlas, para que realmente sean conocidas y las personas las puedan ejercer, digamos. Porque uno ve en las instituciones muchas veces resistencia a reconocer algunos derechos y a poder aplicar algunos derechos. Y por eso creo que nosotros desde las organizaciones tenemos que militar las leyes para que éstas sean conocidas y puedan ser ejercidas por todos y todas. Es fundamental, así que eso, yo me sumo en ese trabajo y felicitarlas a todas, chicas, la verdad estuvo muy bueno el conversatorio. Gracias. Muchas gracias a todas por participar. Seguramente la próxima volveremos con alguna acción concreta. Graciela, cerrá, porque se nos cierra. Bueno, agradecer la presencia de estas casi 2 horas e invitar a que cada uno, o sea, que la tarea sea que cada una de nosotras pueda en el seno de la familia o de los vínculos cercanos, generar un disparador a través de este tema. Y es, o sea, porque no pasa solo, esto no es un problema solo del otro lado, esto no es solo un problema de los médicos, esto es un problema de la sociedad y de la cultura y nos involucra a todos. Entonces, cada uno de nosotros, con que genere lo que se llama la masa crítica, o sea, uno empieza en un lugar, imagínense, ¿vieron esas bolitas de gel que uno las hidrata y que empiezan a crecer y forman bueno, brazos que se extiendan? Y la verdad confío plenamente. Los grandes cambios se han generado de esta forma. La ley de donación de órganos y trasplante, esta misma ley, lo que se está discutiendo en este momento en relación a la interrupción del embarazo, o sea, todas las leyes se generan por temas que comienzan a inquietar y que generan reflexión y un rum rum en la sociedad, y el tema es hacer que ese rum rum sea cada vez más fuerte y lo conozcamos y lo amplifiquemos. Yo empecé y me ofrecí con este tema, les digo por qué. Porque me pidieron la participación y la opinión en el tema de eutanasia. Y mi postura es que como toda cuestión que genere una inquietud en la sociedad merece ser reflexionada. Pero no creo que deba hablarse de eutanasia cuando hay un desconocimiento tan profundo de los alcances de esta ley, y que en caso de ser aplicado, yo no sé si de 100 personas, tal vez 3 pedirían eutanasia. Se solicita eutanasia porque hay síntomas no controlados, y los síntomas son físicos y son de sufrimiento existencial. Eso es lo que tenemos que entender. Si una vez que estos derechos se ejerzan, que tengamos acceso a los cuidados paliativos, al alivio del dolor, al recibir morfina cuando lo necesitamos, a una mirada integral desde la salud, dejando de mirar por el ojo de la cerradura solamente lo que es una desviación de lo normal, y miremos a la persona de manera integral, no sé si va a seguir siendo una necesidad esto de responder a la pregunta de la eutanasia. Y si sigue vigente, por supuesto, habrá que reflexionar y que debatir al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todas por participar. Adelante. Nada, nos volvemos a ver. Gracias, Vivi, Un aplauso. en la operación técnica. Un aplauso, Un aplauso un aplauso. para
Un aplauso, realmente, buenísimo. Abra sus micrófonos. Hay que seguir trabajando. Gracias, doctora. Que siga la Hey, revolución. Vivi va a decir algo. Que siga la revolución. Nada más. Felicitaciones a todas. La parte tecnológica, la pandemia me obligó a migrar al mundo, y es la primera vez que manejo un Zoom y la verdad que estaba re nerviosa, pero bueno, espectacular todo y bueno, esperemos encontrarnos pronto. Chao, chicas. Gracias, Graciela. Gracias por Gracias. todo. Gracias, Vivi. Gracias. Gracias, Mariela. Gracias, chicas. chicas. Gracias. Chao, chao. Chao, chicas, gracias.